El tema del racismo es un tema que siempre me ha intrigado mucho. Evidentemente, yo como emigrante lo he vivido pues en primera persona, y con todo lo que está pasando recientemente en el mundo se hace más evidente que sigue siendo un problema, que solo se han ido poniendo pequeños parches para que pareciera que se estaba haciendo algo, pero realmente el racismo está muy arraigado en la sociedad. Y la verdad es que llevo unos días pues investigando, escuchando gente que se dedica a estudiar el tema del racismo, de sus orígenes, y he estado descubriendo varias conclusiones que me han llamado mucho la atención. Y después de haber estado reflexionando e investigando sobre el tema, quiero compartir estas reflexiones y lo que he ido encontrando con vosotros. Quiero empezar hablando de la reflexión de Keith Andrews, que es profesor de Black Studies en la Universidad de Birmingham. Estaba comentando en un podcast que el origen de todo el racismo está en el mismo sistema, en el sistema en el que vivimos, político, social y económico. Las bases de esos sistemas, este sistema, está construida en racismo, ¿no? En colonias, en esclavos, en traer pues a los africanos a América para construir el país, a traer esclavos a Latinoamérica para trabajar los campos. Incluso hoy en día siguen habiendo quizá no esclavos oficialmente, pero profesiones esclavas, sobre todo, por ejemplo, en la Arabia Saudí. Los constructores son de los países de alrededor que van a construir para los jeques, ¿no? La gente adinerada. Y están trabajando en condiciones infrahumanas, mal pagados, no tienen seguridad en la construcción, o sea que es algo que, aunque esté como escondido, no sea muy oficial y abiertamente esclavitud, son condiciones muy esclavas. Y además tenemos cierta esclavitud todavía en muchos sistemas, como por ejemplo que, para decir un ejemplo, muchos países de Latinoamérica o algunos países en Europa, la gente no es capaz de vivir, es capaz de sobrevivir. Con el dinero que ganan tienen lo suficiente para pagar su casa, la comida de los hijos, hipoteca, luz, agua. Es una condición muy difícil. Pero vamos, su reflexión, que lleva años estudiando sobre el tema, ya como os comento, os dejaré su nombre apuntado y el link al podcast en inglés para que lo escuchéis entero si os apetece. Pero vamos, es que eso, su reflexión, según sus estudios, es que el sistema en sí mismo es racista, porque está construido en bases de racismo. Yo la verdad es que no lo había pensado de esta manera, y cuando escuché a este profesor hablándolo, cómo lo argumentaba, me hizo pues como darle la razón. Realmente los sistemas se han basado en esta esclavitud de pues, la gente inferior visto por la gente superior, ¿no? La arriba, la adinerada, la que tiene el control, el poder, y todos los sistemas se han construido con colonias y con esclavos. Y hoy en día el mismo sistema, la misma política y la misma sociedad sigue fluyendo en ese camino bastante racista, algunos más abiertamente, otros menos abiertamente. O sea, tenemos partidos políticos racistas en todas las partes del mundo, últimamente están ganando más fuerza, y cuando analizas el discurso te das cuenta de que flaquea por muchos sitios. Pero claro, te das cuenta si sales del estanque, si sales de la pecera. Permitidme que utilice una frase del libro de La libertad de no tener nada, que es que ¿qué pasa cuando tú pescas un pez? ¿No? Tú estás pescando, sacas el pez del agua y empieza a aletear intentando escapar, porque él lo único que conoce es el mar, es el agua. Y se está sintiendo atacado y está intentando escaparse nadando, pero él no sabe que no está dentro del agua, está fuera del agua, ¿no? Hasta que no sales de ese medio y no te das cuenta que hay otras cosas, que hay otro mundo, pues no te das cuenta de esas cosas. Yo mismo lo viví en mis carnes. Yo cuando vivía en España pues estaba rodeado de frases que dice la gente contra ciertas etnias, contra ciertas culturas, contra
cierta gente de diferentes países, ¿no? Que vienen aquí a robarnos nuestro trabajo, nuestras mujeres. Bueno, no hace falta que os lo diga porque o lo decís o lo habéis escuchado decir a mucha gente de vuestro alrededor. Y yo al crecer inmerso en este mar, ¿no? Pues yo era racista. Yo era realmente racista y no lo sabía. Yo pensaba que no era racista, que en realidad sí que lo aceptaba, pero sí que lo era. No me daba cuenta de ello, pero sí que era racista. Y lo peor de todo, lo que me parece más absurdo, es que cuando yo me convertí en emigrante, que cuando me fui con 22 años a vivir a Finlandia, yo siendo emigrante seguía siendo racista, siendo yo un emigrante. Y es algo que veo en nuevos pues, emigrantes que se mueven a otras partes del mundo diciendo cosas. ¿Por qué? Porque llegué a un sitio, Finlandia, donde habían las mismas frases con otras etnias, ¿no? Con otra gente. Simplemente decían, es que en lugar de musulmanes, pues decían turcos, ¿no? Es que los turcos vienen aquí a robarnos el dinero, a robarnos las mujeres, es que piden ayudas, no trabajan, en fin, todas estas cosas que se dicen. Incluso aquí en Islandia también hay racismo, también especialmente contra los polacos. Es que vienen a robarnos el dinero, es que trabajan más barato, es que lo encuentras en todas las partes del mundo. Sin embargo, yo, como os comentaba, ¿no? Me fui a Finlandia y no me di cuenta que era racista. Continuaba siendo racista siendo yo un emigrante. Cosa que ahora lo puedo apreciar, ¿no? Pues con perspectiva, con el tiempo, pero hasta ese momento yo no me di cuenta de ello. Me costó tiempo el crecer espiritualmente y personalmente para darme cuenta de estas cosas, ¿no? Que detrás de una persona blanca, una persona negra, una persona asiática, hay un denominador común, que todo son personas. Además estuve viendo otro documental que me pareció súper interesante, que fue de una persona, un americano, que estaba dentro del ejército y cuando pues pasó por una experiencia personal muy mala, un hijo, una hija, no recuerdo, una hija se le murió, luego su otra hija y su mujer no fueron capaces de solucionarlo y al año se separaron. Entonces él empezó su búsqueda personal y se fue o llegó hasta Japón después de descubrir la meditación y tal, pues llegó hasta Japón y ahí se metió como monje budista zen y estaba haciendo la reflexión de cómo los militares creaban esta separación entre naciones, porque ese país es tu enemigo, porque ellos te van a atacar, porque, o sea, el mismo poder militar estaba siendo racista, estaba creando diferencias entre pueblos, entre varias naciones. Y es una reflexión que me pareció también muy interesante compartir con vosotros. También este documental también os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Y creo que es por eso que podemos encontrar el racismo en cualquier parte de la sociedad, ya sean deportes, ya sean trabajos, ya sean política, ya sea, da igual, donde lo encontramos en todos los sitios, porque el mismo sistema en su base, en su raíz, en su creación, está basado en el racismo, en aprovecharse de gente que se ve como inferior por haber nacido en otra parte del mundo y menospreciarla por lo que son. Creo que es una reflexión muy interesante. La verdad es que, bueno, simplemente quiero compartirla con vosotros, pues como os comento, ¿no? Por lo que he estado, perdón por esto, por lo que he estado pues reflexionando estos días, buscando información y un poco pues compilarlo lo que he encontrado más interesante para compartirlo con vosotros y entender que la raíz de todo esto, al estar dentro del sistema, pues solo hay una manera de arreglarlo, que es cambiar el sistema o salirte del sistema. La verdad es que yo hace bastantes años que tuve que decidir, ¿no? No me gusta el sistema en el que vivo, no me gusta para nada, no estoy de acuerdo en muchísimas de las cosas que están montadas y cómo están montadas, pero de las alternativas que hay, pues tuve que decidir una y al final pues lo que decidí es vivir dentro del sistema, estando fuera del sistema. Una vez tomé esta decisión me ha permitido pues ganar muchas libertades, ganar mucha paz interior y pues una de estas libertades que he conseguido es el no ser racista y entender que en realidad pues todos somos personas
no solamente son gente de diferentes colores, eso la verdad es que no lo entiendo así, hace mucho tiempo que no lo entiendo así, por suerte, aunque, bueno, duele mucho ver lo que está pasando hoy en día y duele mucho callarse y no decir nada, porque esto es algo que hacemos mucho también. Cuando vemos que un problema no nos afecta a nosotros directamente, pues oye, lo dejamos pasar y no decimos nada. Pero luego a lo mejor algún día tendréis un problema que sí os afecta directamente y os gustaría que pues otra gente apoyara. Entonces creo que es momento de no callarse. Creo que es momento de decir basta y de empezar a cambiar las cosas que obviamente no funcionan. Así que nada, he pensado un poco en lo que os comento, he echado un vistazo a los vídeos que os he hecho referencia, que valen mucho la pena, y nos vemos en el siguiente vídeo, vikingos. Cuidaos mucho. Chao.